En este video, hablamos sobre el origen y desarrollo del Estado Pontificio y su papel en la historia. Te explico cómo se fundó el Estado Pontificio en el siglo VIII, cuáles fueron sus consecuencias políticas y religiosas, y cómo cambió a lo largo de los siglos, hasta que finalmente terminó en 1870. El Estado Pontificio surgió en el siglo VIII, cuando la Iglesia en Roma ganó más poder. El Papa Esteban II buscó protección contra sus enemigos y se dirigió a los francos. El rey franco Pipino el Breve le regaló tierras al Papa, la llamada donación de Pipino. Esta zona, alrededor de Roma, fue la base del Estado Pontificio. Así comenzó el poder temporal de los papas. La donación de Pipino de 756 fue un momento muy importante. Pipino el Breve le dio al Papa tierras en Italia central, incluyendo Rávena. Estas tierras debían pertenecer al Papa y ser gobernadas por él. El Estado Pontificio se convirtió oficialmente en un territorio propio. Así, los papas pasaron a ser gobernantes de tierras y personas. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador. Esto ocurrió en Roma y fortaleció la unión entre la Iglesia y los francos. El Estado Pontificio se benefició porque Carlomagno lo protegió. Así, los papas pudieron aumentar su poder. Fue el comienzo del Sacro Imperio Romano. En el siglo IX, el Estado Pontificio tuvo muchos problemas. Roma fue atacada frecuentemente por sarracenos, es decir, piratas musulmanes. Los papas tuvieron que confiar en nobles locales para defenderse. A menudo hubo peleas por el poder en Roma. En esa época, el Estado Pontificio era muy débil. En el siglo X, familias poderosas de Roma tomaron el control. Ellos decidían quién sería papa y se metían en la política. El Estado Pontificio fue tratado muchas veces como un juguete por estas familias. Los papas tenían poca influencia y dependían de los nobles. Fue una época de corrupción y caos. En el siglo XI, la Iglesia empezó a reformarse. La llamada Reforma Gregoriana buscaba fortalecer el poder de los papas. El Papa Gregorio VII luchó contra la interferencia de emperadores y nobles. Quería que solo la Iglesia eligiera al Papa. Así, el Estado Pontificio se volvió más independiente. La disputa de las investiduras fue un gran conflicto entre el Papa y el emperador. Se trataba de quién podía nombrar a los obispos, si el emperador o el Papa. Gregorio VII insistió en que solo el Papa tenía ese derecho. La pelea debilitó el Sacro Imperio Romano y fortaleció al Estado Pontificio. Finalmente, en 1122 se llegó a un acuerdo en el Concordato de Worms. En el siglo XII, los papas eran muy poderosos. Podían influir en emperadores y reyes e incluso excomulgarlos. El Estado Pontificio estaba mejor organizado, con impuestos y una administración propia. Roma era ahora un centro importante del cristianismo. Pero aún había conflictos con el emperador. El emperador Federico Barbarroja quería controlar el Estado Pontificio. Luchó contra el Papa Alejandro III, que se defendió. El Papa ganó muchos aliados, como las ciudades lombardas del norte de Italia. Al final, en 1177 Federico tuvo que hacer la paz. El Estado Pontificio siguió siendo independiente.
El Papa Inocencio III estuvo en el cargo de 1198 a 1216 y fue muy influyente. Se llamaba Vicario de Cristo, y tenía mucho poder en Europa. Bajo él, el Estado pontificio se volvió más rico y mejor organizado. Inocencio se metió en la política de muchos países. Fue la época más fuerte del Estado pontificio. Los papas convocaron en la Edad Media las cruzadas para conquistar Tierra Santa. El Estado pontificio apoyó estas guerras con dinero y soldados. Las cruzadas hicieron a los papas más conocidos e influyentes. Pero las guerras también costaron mucho dinero. Por eso el Estado pontificio a veces tuvo deudas. En el siglo XIII hubo problemas con el emperador Federico II. Él quería controlar el sur de Italia y el Estado pontificio. Los papas lo excomulgaron y lucharon contra sus ejércitos. El Estado pontificio resistió, pero fue un tiempo difícil. La muerte de Federico en 1250 fue un alivio. De 1309 a 1377, los papas vivieron en Aviñón, Francia, no en Roma. Esta época se llama el Papado de Aviñón. El Estado pontificio fue gobernado por representantes, lo que causó caos. Muchas zonas se rebelaron contra la Iglesia. Los papas perdieron prestigio y poder. En 1377, el Papa Gregorio XI volvió a Roma. Pero el regreso trajo nuevos problemas. El Estado pontificio estaba debilitado, y muchas ciudades querían ser independientes. Los papas tuvieron que luchar mucho para recuperar su poder. Fue una época de incertidumbre. De 1378 a 1417 hubo el cisma de Occidente. Hubo 2 o incluso 3 papas al mismo tiempo, todos reclamando el Estado pontificio. El cristianismo quedó dividido y el Estado pontificio perdió influencia. Solo el Concilio de Constanza en 1417 terminó el cisma. Después, el Estado pontificio estaba debilitado. En el siglo XV comenzó el Renacimiento, y los papas fueron mecenas de arte y cultura. Papas como Sixto IV construyeron Roma con edificios magníficos. El Estado pontificio se enriqueció con impuestos y venta de cargos. Pero muchos papas vivían como príncipes mundanos, lo que causó críticas. El Papa Sixto IV estuvo en el cargo de 1471 a 1484. Mandó construir la Capilla Sixtina, famosa en todo el mundo. El Estado pontificio se benefició de los muchos artistas que vinieron a Roma. Sixto convirtió a Roma en un centro del arte. Pero también se metió en guerras, lo que fue caro. El Papa Alejandro VI, de la familia Borgia, fue Papa de 1492 a 1503. Era conocido por la corrupción y el nepotismo, es decir, favorecer a su familia. El Estado pontificio se hizo más rico, pero también más polémico. Alejandro fortaleció el poder de sus hijos, lo que fue muy criticado. Su fama dañó a la Iglesia. El Papa Julián II fue Papa de 1503 a 1513 y muy belicoso. Dirigió ejércitos para ampliar el Estado pontificio.
También mandó reconstruir la Basílica de San Pedro, lo que fue muy caro. Trajo a artistas como Miguel Ángel a Roma. Bajo él, el Estado pontificio fue fuerte pero endeudado. En el siglo XVI comenzó la Reforma con Martín Lutero. Muchos cristianos se alejaron de la Iglesia católica. El Estado pontificio perdió influencia porque muchos países ya no escuchaban al Papa. Los papas tuvieron que luchar contra la Reforma. Fue una época difícil para el Estado pontificio. La Contrarreforma empezó después del Concilio de Trento, 1545 a 1563. Los papas quisieron reformar y fortalecer la Iglesia católica. El Estado pontificio apoyó nuevas órdenes como los jesuitas. Roma se convirtió en un centro de la fe católica, pero el poder político de los papas disminuyó. La Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648, fue una gran guerra religiosa en Europa. El Estado pontificio se mantuvo neutral pero apoyó a los países católicos. Los papas tenían menos influencia en la política que antes. El Estado pontificio perdió importancia. Pero Roma siguió siendo un centro religioso. En el siglo XVIII llegó la Ilustración, y muchas personas criticaron a la Iglesia. El Estado pontificio se veía como anticuado. Los papas tenían problemas para mantener su poder. Muchas zonas del Estado pontificio querían ser independientes. Fue una época de cambios. A finales del siglo XVIII, Napoleón conquistó Italia. En 1798 OCUPO con acento agudo el Estado pontificio y lo convirtió en la República Romana. El Papa Pío VI fue encarcelado. El Estado pontificio dejó de existir temporalmente. Fue un golpe muy duro para los papas. Después de la derrota de Napoleón, el Estado pontificio se restauró en 1815. El Congreso de Viena devolvió las tierras al Papa. Pero el Estado pontificio estaba débil, y tenía muchos enemigos. Mucha gente quería una Italia unida sin Papa. Los papas se aferraban a su poder. El Risorgimento fue el movimiento por la unificación de Italia en el siglo XIX. Muchos italianos querían eliminar el Estado pontificio. El Papa perdió poco a poco territorios en favor del nuevo Reino de Italia. Los papas resistieron pero con poco éxito. El Estado pontificio fue disminuyendo. En 1870, el Reino de Italia conquistó Roma. El Estado pontificio dejó de existir para siempre. El Papa Pío IX se refugió en el Vaticano, y se llamó a sí mismo prisionero del Vaticano. El Estado pontificio pasó a ser solo historia. Italia finalmente estaba unida. En 1929, el Papa Pío XI firmó los Tratados de Letrán con Italia. Se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano como un territorio pequeño e independiente. Es el sucesor del Estado pontificio, pero mucho más pequeño. El Papa recuperó el poder temporal, pero solo sobre el Vaticano. Fue el fin de un largo conflicto.
El Estado Pontificio marcó la historia de Europa durante siglos. Fue un símbolo del poder de la Iglesia. Aunque terminó en 1870, su legado sigue influyendo en la Iglesia Católica hoy. El Estado Vaticano es un pequeño resto de él. Su historia muestra cómo estaban unidas la religión y la política. El Estado Vaticano es hoy un país independiente con el Papa como jefe. Es mucho más pequeño que el Estado Pontificio, pero tiene influencia mundial. El Papa gobierna el Vaticano y es la cabeza de la Iglesia Católica. La historia del Estado Pontificio sigue viva en él. Es un símbolo de la larga tradición de los papas.